Buenas tardes, comunidad católica. Este es el segundo video que hago y espero que les guste mucho. Realmente eh, mm, veo la necesidad de hablar sobre lo que está pasando en estos momentos en la iglesia. Por preguntar a los amigos, por lo que uno ve a través de las redes del YouTube, especialmente porque me encanta ver el canal de Isaac. También he visto el canal de Rabasco, César para Jesucristo y Mauricio, alguien de aquí, Colombia, que estuvo en el programa de José Garat. A mí me fascina y me apasiona los temas de la iglesia, como laico que soy. Y eso también me conlleva una responsabilidad de que cada vez que hablemos de la iglesia, cada vez que hablemos sobre todo del Papa Francisco, nos hagamos la señal de la cruz en nuestras bocas. Porque el Papa Francisco es legítimamente Papa. De eso quiero hablarles. El Papa Benedicto XVI, él renunció. Él renunció y esa renuncia es legítima porque está en el derecho canónico, la renuncia del pontífice. ¿Sí? Creo que sí. El romano pontífice Benedicto XVI renunció y su renuncia eh, está en el derecho canónico 332. No, en el 332 es sobre el romano pontífice que obtiene la potestad plena y suprema en la Iglesia mediante la elección legítima y aceptada justamente con la consagración episcopal. De eso se trata. No, sí, en ese, ya estuve mirando y sí, en el derecho canónico, en el 332, habla sobre el romano pontífice que obtiene la potestad plena y suprema en la Iglesia mediante la elección legítima por él aceptada justamente con la consagración episcopal. Por lo tanto, el elegido para el pontificado supremo, que ya ostenta el carácter episcopal, obtiene esa potestad desde el momento mismo de su aceptación. Pero si el elegido carece de carácter episcopal, ha de ser ordenado obispo inmediatamente. En el siguiente numeral, el subsiguiente como otro parágrafo, 2 dice: si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero que no sea aceptada por nadie. O sea, eso fue lo que pasó en Benedicto XVI. Benedicto XVI fue elegido papa legítimo y renunció. Hay un enlace donde en la página del Vaticano se puede descargar el documento donde Benedicto XVI hace esa renuncia. Eso creo que fue el 10 de febrero del 2013. El 11 de febrero del 2013, sin embargo, la carta está escrita desde el 10. El Papa Benedicto, en esos mismos días, creo que fue el 14 de febrero de ese mismo año, él tuvo una charla con sacerdotes y obispos de la curia romana. Esa charla ya estaba agendada desde hace mucho tiempo porque era el 50 aniversario del Papa Benedicto XVI. Perdón, era el 50 aniversario
del Concilio Vaticano II. Se me está yendo la paloma porque estoy aquí leyendo algo. Mire, el Benedicto XVI, cuando era sacerdote, Ratzinger, en ese entonces, él fue un instrumento muy oportuno en esos momentos en la iglesia, por el cual él participó como colaborador en el concilio. Él mismo lo dice en esa carta en esa conferencia, perdón, que él tuvo con los sacerdotes. Mire, la conferencia eh, la, la pueden encontrar ustedes en la página del Vaticano, en donde son las conferencias del Papa Benedicto XVI. Y ese discurso que dijo el Papa Benedicto XVI, que fue con el clero, fue el 14, y se llama, por acá lo tengo, Encuentro con los párrocos y el clero de Roma, discurso del Santo Padre, 14 de febrero. Hay una parte que me llama la atención de este discurso para tenerlo en cuenta, y es que en un punto donde él dice quisiera ahora añadir todavía un tercer punto. Estaba el concilio de los padres, el verdadero concilio, pero también estaba el concilio de los medios de comunicación. Era casi un concilio aparte, y el mundo percibió el concilio a través de estos, a través de los medios. Así pues, el concilio inmediatamente eficiente que llegó al pueblo fue el de los medios. Así pues, fue el de los medios, no el de los padres. Y mientras el concilio de los padres se realizaba dentro de la fe, era un concilio de la fe que busca el intelectus, que busca comprenderse y comprender los signos de Dios en aquel momento, que busca responder al desafío de Dios en aquel momento y encontrar en la palabra de Dios la palabra para hoy y para mañana, mientras todo el concilio, como he dicho, se movía dentro de la fe, como Fides Qualis Intellectus, el concilio de los periodistas no se desarrollaba naturalmente dentro de la fe, sino dentro de las categorías de los medios de comunicación de hoy, es decir, fuera de la fe, con una hermenéutica distinta. Era una hermenéutica política para los medios de comunicación. El concilio era una lucha política, una lucha del poder entre diversas corrientes de la iglesia. Bueno, yo los invito a que busquen este documento y lo lean. Y el Papa Benedicto XVI, siendo Papa en esos días, porque él fue Papa hasta el 18, él mismo lo dijo en su renuncia, dice estas cosas. Y en esa misma carta dice que el Concilio Vaticano II aún todavía, al día de hoy, 2019, ya finalizando año, no se ha dado en su plenitud todavía. Entonces él renuncia y nos deja al Papa Francisco. Y todos nos escandalizamos porque el Papa Francisco, ay, que ser Dios. Hagámonos una señal de la cruz al decir esas cosas. Que si el Papa que se hereje, que si el Papa que si es apóstata, que es el anticristo. ¿No? La gente no sabe qué es un anticristo, no sabe qué es herejía, no sabe qué es cisma. Y no sabiendo qué es cisma, sí están propagando un cisma. ¿Sí? Entonces hay unas dudas, por ejemplo, en un canal de Isaac, dice que
Eh, Benito ha reconocido públicamente y repetidamente que el Papa es Francisco, sí. Es que Benedicto XVI y toda la iglesia entera, toda la autoridad de la iglesia reconoce que el Papa Francisco es Papa. Pero que si dice él, si hace esto implica que él no se considera, no, es que hay que tener en cuenta dos cosas del magisterio de la iglesia. Benedicto también se considera papa, pero es un papa emérito por estar vivo y hace parte del magisterio escrito de la iglesia. En la iglesia hay dos tipos de magisterio, el magisterio vivo, el actual Francisco, y el escrito, que todos podemos ver ese magisterio en la página del Vaticano, ahí están todos los magisterios. Bueno, no todo está publicado allí, creo que está publicado hasta León XIII, pero el magisterio escrito de la iglesia es ese, todo lo que fue el Papa Benedicto, todo lo que fue el Papa Juan Pablo II, todo lo que nos dejó el Papa Juan Pablo I, que no fue mucho, todo lo que nos dejó el Papa Juan XXIII, Pablo VI, Pío XII, bueno, todos los papas ahora. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, el Papa Benedicto es Papa, pues claro que es Papa, obvio que es Papa, está vivo, es emérito, pero es Papa. ¿O acaso vamos a decir que porque ahora Juan Pablo II se murió, entonces ya no es Papa? No, Juan Pablo II sigue siendo Papa, allá en el cielo porque es santo, es Papa. Entonces no le den tanta vuelta al asunto, seamos más sencillos en comprender las cosas del Señor. Y que Benedicto es Papa, obvio que es Papa, que está ejerciendo el papado, no lo está ejerciendo, no hay que renunció. O sea, ¿cómo hacemos para que plastilina, ¿no? Vamos a tomar plastilina. Papa Benedicto, hombre vivo, Papa verdadero, su magisterio es vivo porque es válido, ¿sí? Entonces es un Papa vivo, así muera, sigue siendo vivo porque seguiremos diciéndole Papa para siempre. Papa Francisco está vivo, pues tenemos dos papas vivos, pero uno es emérito y renunció, ya no hace magisterio. O sea que si Benedicto XVI hoy dice J al magisterio de la iglesia no es válido porque no hace magisterio. Eso es lo que yo quería hablar de los dos papas. Con respecto a lo de Netflix, eh, mis hijos me preguntan y yo les contesto con mucha sinceridad y con mucha objetividad. Yo les recomiendo que primero sepan doctrina de la iglesia. Sepan que Benedicto renunció y es válida su renuncia. Sepan que Benedicto sigue siendo papa, su magisterio sigue vivo, aunque ese mérito no puede hacer más magisterio. El Papa Francisco sí es papa verdadero, legítimo, y es pecador como todos nosotros, y simplemente lo que está haciendo es conllevando a la praxis, a la práctica, la fe de la iglesia. Eso se llama doctrina social de la iglesia. En la página del Vaticano, donde están los documentos eclesiásticos, hay un enlace donde habla doctrina social de la iglesia. Miren doctrina social de la iglesia y van a comprender a Francisco. Y cuando hablen de Francisco no digan que Bergoglio, es que ese es el nombre secular. Entonces, para no haber confusiones, dígale Papa Francisco, nombre secular Bergoglio. Si dicen el Papa Bergoglio, que es el nombre secular, pero el Papa Francisco, no nos enredemos. Buenas tardes y que Dios los bendiga.